Gustavo, contanos un poco. ¿Me escuchás ahora bien? Sí, perfecto. Bueno, a ver, tu última encuesta. ¿Cuál fue el abordaje de tu última encuesta? Te voy a preguntar imagen, te voy a preguntar una serie de hechos, pero ¿cuál fue el último abordaje de la encuesta para relacionarlo con el discurso del día de ayer del presidente de la Nación? Nosotros medimos a fin de febrero y donde pudimos evaluar básicamente el impacto del vacunagate en la Bien, imagen y en la popularidad del presidente. Así que efectivamente hemos visto que se produjo un daño, una merma, una caída en la imagen presidencial y esto de alguna manera lo podemos magnificar. Son 6 puntos lo que perdió de positivo y aumentó 6 puntos también lo negativo. Así que prácticamente todo lo que perdió fue a la imagen negativa y esto marca a las claras el escenario de restricción, ¿no? Que el contexto del discurso de ayer, hay que decirlo en estos términos, el discurso siempre de la apertura de sesiones del Congreso no es un discurso más, es un discurso, te diría, uno de los más importantes o el más importante, porque seguro, marca de alguna manera la política del año, seguro. marca la parte del horizonte que se está proponiendo el gobierno para el año que queda, ¿no? Bueno, Gustavo, a ver, ¿qué sesgo podés marcar vos del discurso? Primera pregunta, ¿le habló a los propios y punto o le habló a todos? Yo creo que le habló a los propios, creo que fue más un discurso de tono y de contenido electoral, de hecho yo creo que simbólicamente empezó la campaña. En este tipo de discursos siempre hay elementos señales, ¿no? Que va dejando quien es el orador principal, en este caso Alberto Fernández, que por lo general se optan por elementos de consenso o por elementos de disenso. Sí, En este caso creo que esto último fue lo que más vimos, ¿no? Básicamente cuando mencionó el eje de la justicia y el eje de la economía, pero fundamentalmente la cuestión de la justicia, cuando señaló que era el único poder democrático en la Argentina que vivía en las márgenes del sistema republicano. Esto me pareció bien, importante como manifestación del disenso, ¿no? Que bien. claramente el Frente de Todos aplaudió y no así el resto Obvio, bueno, de la oposición política. esto forma parte del juego. Acá Juan Bautista Tinguely te quiere preguntar algo. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te quería Hola, Juan. hacer una pregunta puntual. El discurso tiende a la polarización. ¿Es una estrategia electoral útil de cara a las próximas elecciones o ya es un método que ya pasó a la historia? Evidentemente no pasó a la historia porque sigue siendo el recurso que la dirigencia política utiliza. Fíjate, sin ir más lejos, la derechización o la radicalización discursiva de los opositores de Cambiemos, ¿no? Que, digo, tampoco es que cuentan con demasiadas herramientas conceptuales como para consensuar con el gobierno. Fíjate que ellos parecía que tenían la crítica escrita antes del discurso. Digo, por más que Alberto hubiera tenido un discurso más consensual, yo creo que hubieran dicho exactamente lo mismo. Entonces, es como que la política argentina en general, ¿no? En general, es como que todavía no terminan de interpretar acabadamente el contexto que nos toca vivir por estos días, atravesados por la pandemia, con una gran carga de incertidumbre. El tema de la vacunación quizás vino a poner una especie de bisagra, ¿no? Entre el antes y el después, porque indudablemente la política quizás pretendió no estar o no tener una mirada de transparencia sobre la cuestión de la vacunación, porque no se cuestionó que se hayan vacunado a dirigentes políticos, se cuestionó el mecanismo. Ahí es donde me parece que todo el mundo se hizo el distraído y lo que vimos a nivel nacional lo vimos también replicado en cada una de las provincias argentinas. Sí, lo mencionamos hace un rato, inclusive mencionamos cuando le preguntaron a Patricia Bullrich y desconocía lo que es la trazabilidad. Por ejemplo, el ejemplo de la vacunación de Hugo Moyano depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando le entrega al San Antonio Antártida. Pero a ver, la población no conoce cómo es el mecanismo de los subsistemas. Acá te quiere consultar algo Hernán Villar. Gustavo, buenas tardes. ¿Tienen medido ustedes cuál es la percepción que tiene la sociedad del tipo de liderazgo que ejerce Alberto? Porque viste que en la apertura de las sesiones ordinarias se ve un poco el talante político del presidente, ¿no? Cristina lo tenía muy definido, Macri al contrario, no se entendía muy bien hacia dónde iba. ¿Qué queda de las 2 horas de lo de Alberto de ayer? Bueno, indudablemente fue un discurso largo, muy conceptual, con mucho contenido, hizo un recorrido muy extenso de todo lo que se ha venido haciendo el último año, el año de la pandemia. Creo que el perfil conciliador, digamos, no le queda tan cómodo hoy a
al Fernández que vimos en el discurso, ¿no? Fue un discurso más bien de pico y pala, fue un discurso más bien de confrontación, ya digo, de campaña electoral, en donde no se van a dar tregua, donde no vamos a tener que esperar ningún elemento de consensuar. Por ejemplo, tiró algo que sonó a política de Estado, que sonó a promesa, digamos, para trabajarla junto con la oposición, que es el tema de la violencia de género, ¿no? Y así todo, fíjate que desde la oposición nadie ha recogido el guante, o sea que hay un espíritu, hay como un clima de época, un clima de opinión imperante en el cual todo el mundo está preparado para la pelea de la campaña electoral y no para consensuar medidas que pueden llegar a ser muy útiles, ¿no? Bueno, Gustavo, ¿cómo ves el escenario? Y cerramos con esta pregunta. A ver, al día de hoy no están aplicadas. Recibimos casi 4.800.000 vacunas. Yo hice este comentario y corregime, decime que es diametralmente opuesto. Todo el escándalo que se armó también hubo en Olavarría, que se vencieron 400 vacunas, el gobernador de Jujuy dijo que hasta los gatos y los perros se querían vacunar. En definitiva, si nosotros en este conflicto hubiéramos tenido ya aplicado 5 millones de vacunas, me imagino que la objeción sería, pero no tendría la magnitud de titular de todos los medios, ¿no? Hay una doble vara, ¿no? Sí. Fíjate que hace no mucho tiempo atrás los principales medios argentinos eran antivacuna, la oposición política era antivacuna, decían que la vacuna rusa era un veneno, instaban a la población a no vacunarse, no nos olvidemos de eso. Sí, Ahora, más allá de los errores del gobierno, yo lo que creo es que este punto, fíjate lo que te voy a decir, la intención de voto por lo general es contextual. Sí. ¿Qué significa eso? Que depende mucho del contexto. Sí, pero Si discúlpame, contextual, temporal. Sí, claro. Temporal Bueno, significa si se votase hoy, claro, sí. posiblemente veríamos una merma en el caudal electoral del oficialismo nacional. Ahora, sí. se va a votar en octubre, noviembre, posiblemente. Todavía no tenemos una definición muy clara. Fíjate qué interesante es ver que la campaña de vacunación se va a ir profundizando cada vez más. Sí. Va a haber cada día más argentinos y argentinas vacunados. Eso va a hacer que lo que pasó ahora termine siendo un recuerdo lejano. Escuchame, también Hay un acuerdo con el Fondo Monetario pendiente. Te agrego, ahora seguís con el fondo, te agrego una pequeña postilla. Hasta Mirta Legrand dice que la vacuna rusa es muy completita, ¿no? No lo digo con tono de broma, sino lo digo, va dirigido a un público, le está diciendo a un público, mirá la boludez que decíamos antes y ahora es muy completita, ¿no? Bueno, indudable. Ahora, fíjate, falta la economía. Acuerdo con el Sí, Fondo vamos al Monetario. fondo. Posiblemente la economía argentina mejore un poquito para fin de año. Y un tercer elemento que no es menor, que te diría que es el más importante, que hay que monitorearlo, Sí. la cantidad de argentinos que no van a participar electoralmente de las elecciones por los motivos del coronavirus. ¿Y vos En crees Río que, Cuarto vos se crees que votó el mucho? 29, en Río Cuarto, el 29 de noviembre pasado, se votó en un contexto de pandemia, Sí. sin vacunas, eso es cierto, Sí. y votó apenas la mitad del padrón. Entonces, vamos a tener que observar, en nuestra última encuesta nosotros lo preguntamos, y mirá vos qué interesante este dato. A nosotros nos dijo el 62% que iba a ir a votar seguro, sí o sí. Compará con el 80% que va a votar por lo general en una elección presidencial, Claro. o el 70, 72, 73 que vota en una elección intermedia. Sí. El dato, para que vos entiendas que no hay nada neutro en esto, Sí. es que la mayoría de los que dicen que no van a ir a votar son votantes de Cambiemos, con lo cual se puede configurar un escenario bastante complejo para la oposición política si esto termina siendo así, ¿no? Bueno, la verdad que me cerraste con un dato determinante. Gustavo, 1.000.000 de gracias.